máster en Ingeniería Química es un máster conjunto entre la Universidad del País Vasco y la Universidad de Cantabria y sigue las recomendaciones del acuerdo del Consejo de Universidades para la propuesta de títulos de máster vinculados con la profesión de Ingeniería Química. Por tanto, el máster complementa los estudios de grado en Ingeniería Química, de forma que el grado sería un grado medio en el nivel europeo de referencia de títulos y este máster permite adquirir el nivel superior de formación equiparable a nivel internacional con el resto de ingenieros e ingenieras químicos. Lo que se imparte es formación avanzada en el ámbito de conocimiento de Ingeniería Química. Complementa los estudios de grado, es decir, complementa pues, los conocimientos, las competencias que haya adquirido el alumno, tanto en algunas áreas clásicas de la ingeniería, como el control de procesos, en ramas específicas de la ingeniería química, como es el diseño de reactores o las operaciones de separación, y también se imparten nuevos conocimientos en áreas como modelado y diseño y simulación de procesos, en optimización de procesos, sostenibilidad o incluso actividades de gestión de actividades de I+D+I. Y además también se imparte cierto ámbito de especialización en determinadas áreas, como puede ser en energía, en medio ambiente y en gestión sostenible de los recursos, que de hecho constituyen los 3 bloques de optatividad que tenemos en el máster. La diferencia que hay entre grado y máster de Ingeniería Química es básicamente el nivel de exigencia, para empezar, que se trabaja mucho más y se trabaja de una manera mucho más práctica. Mis conocimientos con respecto al grado son mucho mayores, sin especializarme en un ámbito, pero globalmente sí que soy más experto en la Ingeniería Química en global. Tiene una doble orientación profesional e investigadora. Porque, por un lado, la formación es formar profesionales en el ámbito de la ingeniería química, es impartir formación avanzada en el área de conocimiento de ingeniería química, pero, como ya he dicho anteriormente, pues, por supuesto, una de las salidas directas de los egresados del máster es para realizar investigación, tanto pues, en centros tecnológicos o en las áreas de I+D de empresas que cada vez pues, se están poniendo más en boga, ¿no? Realizar acciones de I+D+I, como en los propios programas de doctorado que se ofertan en las 2 universidades responsables o en cualquier universidad a nivel nacional o en el extranjero. Es un máster de año y medio, porque la carga lectiva total son 90 créditos ECTS, año y medio, o sea, 3 cuatrimestres. En principio, el máster pues, va dirigido al alumno que quiere pues eso, adquirir una especialización o una formación avanzada en el ámbito de ingeniería química. Entonces, claro, el perfil de ingreso preferido pues son los titulados y tituladas en el grado en Ingeniería Química. Y también otros grados afines, como puede ser el grado en Ingeniería Química Industrial o Ingeniería Ambiental por la Universidad del País Vasco. Todos ellos tienen acceso directo al máster. También los titulados en otras ingenierías o en otras áreas de ciencias experimentales pueden tener acceso al máster, solo que en ese caso requeriría cursar complementos formativos previos fuera del máster, que son establecidos por la comisión académica del máster, pues a la vista del plan de estudios que haya cursado cada estudiante. Pues hice mis prácticas curriculares en una empresa aquí que está en colaboración con la universidad y me interesó tanto el tema que investiga el grupo de investigación que me fijé en seguir la línea e investigar lo que es, o meterme en el tema del doctorado, entonces vi una oportunidad bastante clara de meterme en este máster y seguir con la formación de ingeniero químico. O sea, conseguir formarme, como ha dicho Ana, en ingeniero químico a nivel europeo. Lo que más me ha gustado es que está enfocado en el tema de modelados y simulaciones, que siempre me ha gustado, y es una forma de conseguir, a través de datos experimentales, conseguir modelos matemáticos que te hagan predecir lo que pueda suceder en un proceso industrial o un poco más en escalas mucho más grandes. Entonces, esa parte es la que más me ha llamado y más me ha gustado del máster. También la realización de informes que no te enseñan tanto en el grado y yo creo que es fundamental para plasmar lo que se ha conseguido en un documento. Un número nada despreciable de egresados y egresadas del máster continúan, tras la realización del máster, con la realización de estudios de doctorado en el ámbito de ingeniería química, tanto en las propias universidades responsables de la impartición del máster, como somos la Universidad del País Vasco y la Universidad de Cantabria, o incluso en alguna otra universidad estatal, y algún alumno incluso se ha ido a alguna universidad europea.
Estoy investigando las aplicaciones industriales de la tecnología Spouted Bed, que es una tecnología en la que ha trabajado este grupo de investigación durante muchos años, y no tanto técnicamente, sino estoy investigando en qué aplicaciones industriales se puede llegar a aplicar esta tecnología. Pues el mercado laboral es muy amplio porque precisamente la profesión de ingeniería química es muy amplia. Entonces, aparte de los clásicos sectores de la química de base o la petroquímica, pues cada vez los egresados están encontrando más empleos, pues se colocan más en sectores relacionados, por ejemplo, industria alimentaria, industria farmacéutica, o en áreas, por ejemplo, pues de diseño de materiales, en biotecnología, incluso en aplicaciones médicas, por ejemplo, en la obtención de nuevas fuentes de energía, en la obtención de biocombustibles, etcétera, incluso en la administración pública, porque en principio la versatilidad que pretendemos impartir en el máster pues les capacita para realizar funciones muy diversas, o sea, desde lo que serían las clásicas, pues, modelado, simulación, desarrollo de procesos, la operación en plantas de producción, pues otro tipo de labores como pueden ser pues, estudios medioambientales o, por ejemplo, incluso en gerencia, dirección, incluso en ventas y marketing han tenido también buena ocupación. Hasta lo que sé, mis compañeros, varios de ellos están, como yo, realizando el doctorado en ingeniería química, y conozco a gente que incluso se ha ido a trabajar a Suiza, que está actualmente trabajando en Suiza y en el extranjero, incluso también en España conozco a gente que ha conseguido ya meterse en el mercado laboral. Bueno, dos cosas que quería resaltar importantes en el máster. Una, que es que tenemos prácticas externas obligatorias en el máster, de una duración mínima de 10 semanas y que normalmente en la mayoría de los casos tiene continuación con la realización del trabajo fin de máster en la propia unidad externa colaboradora del máster. Entonces eso permite un primer acercamiento del alumnado del máster con su futuro entorno laboral y probablemente es uno de los aspectos que mejor han valorado hasta el momento todos los alumnos egresados de este máster. Por otro lado, también a mí me parece importante destacar que es un máster interuniversitario, entonces eso permite que en el currículum del alumno va a constar, de hecho, la formación académica recibida en 2 universidades y ha tenido oportunidad de adquirir conocimientos tanto, en un caso, a nivel de facultad, en la Universidad del País Vasco, que se imparte en la Facultad de Ciencia y Tecnología, como a nivel de escuela de ingeniería, en el caso de la Universidad de Cantabria, porque allí se imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones. Y entonces, el profesorado de los 2 departamentos responsables del máster por cada una de las 2 universidades pues tiene una alta cualificación, una reconocida capacidad, experiencia docente e investigadora, hasta el punto de que aparecemos en ambas universidades, los profesores del máster aparecemos en rankings en el área de ingeniería química en primeras posiciones tanto a nivel estatal como internacional. Concretamente, la Universidad del País Vasco ha sido reconocida recientemente como la segunda mejor universidad española en estudios en la enseñanza en ingeniería química y como la primera universidad española en investigación en el área de ingeniería química, en rankings pues eso, estatales o internacionales. El grupo de investigación ha realizado mucho estudio a nivel de planta de laboratorio y muchos estudios, muchos resultados, pero no se ha probado en escalas mayores y es donde yo quiero entrar, en probar esos resultados en unas plantas mucho más mayores para intentar llegar a las plantas industriales y tirar por la comercialización de la tecnología. La mayoría de mis compañeros han conseguido a través del máster los objetivos del mundo laboral que tenían fijados.